buenas tardes al país. Sean todos bienvenidos a otro foro de opinión. Estaremos desde esta hora hasta las 4 de la tarde acompañados de dos figuras, ¿verdad?, del periodismo de la República Dominicana. Me refiero aquí a la izquierda de ustedes, pero a mi derecha, Johnny Vázquez y Magua Moquete y Paredes. Ya Magua ustedes lo ven siempre en el programa. Johnny está siempre los viernes. Ojalá que venga otros días, ¿verdad?, para compartir esas ideas que tenemos nosotros. Obviamente no queremos ni pretendemos que todos estén de acuerdo con nosotros. También tienen derecho a disentir. Bueno, de todas maneras es un placer de que Johnny Vázquez sea parte integral de este espacio. A partir de este momento no vamos a hablar, porque hablar es articular palabras. Vamos a tratar de comunicar las ideas más lúcidas sobre la situación política y social de la República Dominicana. Esperamos que nuestros comentarios, nuestros análisis sean lo suficientemente lógicos, comprensibles y más que todo puedan unificar a la sociedad dominicana. Gracias, buenas tardes a todo el país. Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Para mí es un placer, en una tarde lluviosa como esta, compartir con ustedes una vez más aquí en Foro de Opinión. Así es. Y bueno, el país ayer, nosotros nos dimos cuenta de que el pasado miércoles se produjo una llamada de parte del secretario de Estado norteamericano al presidente de la República, Danilo Medina, hablando sobre el respeto a la Constitución y lo que él esperaba, ¿verdad?, para este año 2020. Eso toda la prensa nacional en horas de la tarde dio a conocer el hecho. Ya nosotros de antemano lo conocíamos porque alguien lo había reproducido desde una emisora importante del país, pero eso obviamente tiene mucha gente hablando del tema. Hoy fueron retirados todos los policías que habían en el Congreso Nacional y realmente lo que creo es que posiblemente según la respuesta que Danilo le dio al secretario de Estado, una respuesta para mí muy digna, muy digna. Danilo le dijo lo que le ha dicho a todos: aún no he decidido. Pero pienso, Magua, que la conversación, que en principio se coló primero y después se oficializó, tiene dos vertientes. Lo que pasa es que se ha tomado a la que mucha gente le ha interesado. Primero destaca, ¿verdad?, la gestión del gobierno, y en segundo lugar habla del proceso que está viviendo político de la República Dominicana. Lo que pasa es que el tema de la reforma constitucional lo hemos sacado de donde no debió salir. Ese evidentemente es un tema del Congreso Nacional. 190 diputados y 32 senadores son los que están llamados a estudiar, reformar, enmendar la Constitución de la República. Incluso ese proceso está establecido en el artículo 194 de la reforma constitucional. Si bien es cierto que hay un artículo transitorio vigente, no menos cierto es que no es un artículo, oye el nombre, transitorio, puede ser movido si la mayoría, de acuerdo a lo que establece la misma Constitución, procede. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Evidentemente aquí hay una confrontación política. En esta confrontación política va a ser derrotado el que menos capacidad de agenciarse el apoyo dentro de esa tercera parte del Congreso Nacional. Primero hay que llevar el proyecto, someterlo en una tercera parte para convocar la ley de la Asamblea Revisora y luego entonces de esa matrícula tener las dos terceras partes. Conformados los partidos políticos con la cantidad de legisladores, muchos cuentan de que si el PLD hubiese estado unificado en sentido general, el proyecto pasa, porque con lo de Leonel Fernández y con lo de Danilo Medina, ¿verdad?, pasa el proyecto de manera así. Pero como hay una confrontación política, aquí entra la capacidad. Una confrontación política precisamente que no está en el PLD, que está en el PLD, y ahora con un ingrediente del PRM parece que también se trasladó al PRM, que es la principal fuerza de oposición. Me gustaría que Magua participara en esta idea, porque pienso que el error de la clase política fue sacar del Congreso el tema y llevárselo a la población.
Mira, Johnny, República Dominicana, y yo soy sumamente claro en este precepto, Michael Richard Pompeo, mejor conocido como Pompeo como tal, fue director de la agencia de la CIA de los Estados Unidos de Norteamérica. En este momento responde a lo que es una política determinista en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo tengo que dar a conocer, y todos ya lo conocemos, de que es involucrarse en situaciones internas de la República Dominicana, independientemente de cualquier nivel de situación política que pueda suscitarse en el país. Yo pienso que los Estados Unidos no necesariamente tienen que involucrarse en este tipo de situaciones. Creo que es un asunto interno de la República Dominicana, es un asunto político de que debe asumir el país en términos de su democracia, en términos de lo que debe ser su accionar. La República Dominicana y el propio presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, ha sido un tanto cauto ante este tipo de comunicación de los Estados Unidos, que es una voz del imperio, y esta voz del imperio nos traslada a nosotros como si fuéramos un patio de los Estados Unidos. Yo pienso de que las decisiones contractuales y definitorias de nuestro país deben estar sobre la base de la autodeterminación y de juzgar a nosotros mismos ante un accionar que es la política nuestra. El Partido de la Liberación Dominicana ha tenido confrontaciones muy específicas, ya todos los conocemos, pero necesitamos de que nosotros mismos, los propios dominicanos, con la madurez y con las cualificaciones que podamos tener desde el punto de vista político y de nuestros niveles de experiencia, podamos resolver los inconvenientes. No es menos cierto de que Estados Unidos tiene elementos de preocupación hacia la República Dominicana por situaciones políticas, por situaciones turísticas, etcétera, etcétera, pero involucrarse de manera directa en asuntos internos del país, yo lo creo muy cuesta arriba. Una intromisión. Una intromisión. Mira, Estados Unidos, señores, es un país que merece respeto, y respeto de todos los dominicanos, porque es nuestro mayor socio comercial. Estados Unidos, incluso ahora con la Carta Universal de los Derechos Humanos y todo lo que tiene que ver el respeto que se debe tener a toda democracia, incluso un país opina, cualquier ciudadano del mundo puede opinar sobre lo que quiera sobre otro país, porque ya es un mundo globalizado. Ahora, lo que yo sí sé es que ha habido lobbies, se han hecho lobbies desde la República Dominicana. No sabemos si los lobbies han sido más de parte del leonelismo o de la gente de Luis Abinader, pero sí se han hecho los lobbies en Estados Unidos. ¿No los vincho? Cuando ustedes han oído algunos senadores norteamericanos hablando sobre la Constitución Dominicana, eso no es así, que ellos se levantaron y con todo el problema que tiene Estados Unidos, tienen ellos en sus propios estados, venir y que hablar de la República Dominicana, menos que no está dirigido, eso es dirigido. Ahora, si el equipo de Leonel o el equipo de Abinader que está en eso, ¿qué es lo que le proponen a cambio a esos senadores? ¿O qué es lo que le proponen a cambio al mismo gobierno norteamericano? Lo único que yo pudiera ver, que ellos pudieran estarle proponiendo, es que si Danilo sale del poder y es uno de ellos volver para atrás con lo que tiene que ver nuestra diplomacia con China y Taiwán. Yo he pensado en eso. Pero eso es parte de ahí. Pero yo quiero decirte lo siguiente. O sea, que esta gente... Pompeo tiene derechos universales de presiones. Claro que sí. Porque nosotros nos expresamos. Ahora, lo que extraña es precisamente, Leonel Fernández emitió una nota de apoyo al gobierno de Maduro, que es un gobierno ampliamente cuestionado por los Estados Unidos. Y el gobierno dominicano reconoce a Guaidó. El Estado como Estado, la administración de Danilo Medina, todo el mundo sabe que aquí todavía está, que no le han dado el placer, pero aquí está tirando brinco el que pudiera ser el embajador de Guaidó en el país, vino aquí. Eso es lo que extraña. Lo que extraña es que precisamente Estados Unidos andaba buscando apoyo en toda América Latina en contra de la administración de Maduro, considerando que es un régimen despótico por los muertos y la inestabilidad que ha provocado que millares de venezolanos huyan de ese país fruto de la situación del hambre, la miseria y la situación política. Lo que extraña es que un hombre que encabeza el gobierno
prácticamente aliado de ellos en esa política, sea el que sea cuestionado. Yo lo que creo que lo de Pompeo es interesante, porque cuando él plantea, lo que pasa es que el gobierno de Danilo Medina tiene unos infelices defensores. Este gobierno tiene unos infelices defendiendo. Mira, tú sabes lo que ha dicho Pompeo, que todo se circunscriba a la Constitución, pero ¿quiénes son los que tienen que reformar la Constitución? Son los legisladores amparados en esa misma Constitución. En el fondo, si tú buscas, Magua, te das cuenta que pese al cuestionamiento o pudiera verse como una advertencia, pero yo diría más que una advertencia, una preocupación, y yo le respondería a él, por ejemplo, si yo fuera legislador, pero precisamente eso es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a asumir el rol que nosotros tenemos como legisladores. No, lo que ocurre de Johnny es que la Constitución Dominicana, la Carta Magna, la Carta Sustantiva, dice la forma en que debe reformarse, la misma Constitución. Y las únicas personas que tienen el poder de cambiarla son los legisladores, que son quienes representan al pueblo dominicano. La Asamblea Nacional. Entonces, estos legisladores son los que tienen... Ahora, ¿qué pasa? Leonel Fernández, como él no tenía el poder en los estamentos partidarios, comité central, comité político, el mismo partido, él se fue a la calle a reclamar. Entonces Leonel Fernández le ha puesto en la cabeza a la gente de la oposición de que si la Constitución se reforma, es una violación a la democracia. O sea, Leonel está lejísimo de la verdad, obviamente, pero está buscando la forma en cómo Danilo no vaya. ¿Qué hace Luis Abinader? Para mí, que en una acción que dice mucho de sus posibilidades, se alía a Leonel y van al Congreso. Fíjate, cuando Luis Abinader anuncia esa concentración y llama a su gente a que vaya al Congreso, él dispone de logística, dispone de dinero para que todo el mundo vaya ahí. Entonces, te dice a ti que Luis Abinader prefiere a Leonel como candidato para enfrentar y no a Danilo, porque los números dicen que Danilo le gana a ambos. Sí, pero ¿qué pasa? No es ahí que está el problema. El problema es que mucha gente ha caído en el gancho. Oigan esto ahora. La reforma constitucional de Leonel le devuelve, esa reforma decía, nunca jamás, ni él ni Hipólito. Y él hace un acuerdo y permite que se reforme la Constitución. Pero tú sabes cuál es el meollo de esta reforma con Danilo Medina. Es que Danilo Medina se acepta la Constitución como está, ya como político no podrá aspirar más. Queda liquidado como político y es difícil que un hombre que tenga el poder, un gran poder en el Congreso, permita eso. Porque estamos hablando, aquel se rehabilitó con Luis Abinader, con Miguel Vargas. Cuando se hizo aquella reforma, la Constitución decía, Magua, nunca jamás. O sea, ni él ni Hipólito podían volver. Mira, Johnny, hay un aspecto, y yo quiero tocar este tema, y es que el político, y lo decía Juan Pablo Duarte Díez, que es lo más cerca de la filosofía, lo que tiene una más capacidad de poder involucrarse con el pueblo, que la política y el político no necesariamente pueden pecar en situaciones negativas. En el caso específico de que Danilo Medina no fuese candidato presidencial, y puedo disentir de ti, Johnny, sí, él no caería ya en el desuso como político. Yo pienso que hay situaciones importantes dentro de la política. Un senador, especialmente en Colombia, los ex presidentes se convierten en senadores o en diputados y pueden asumir sí, cierto nivel de control hacia lo que es el aspecto social de su nación. Yo creo fundamental, y es la preocupación que yo tengo, Johnny sí, y David, es el nivel de prioridad que ha tenido los Estados Unidos en función de un vocero como es el señor Pompeo, de transmitir un mensaje que pueda limitar la capacidad operativa que pueda tener la sociedad dominicana de elegir o no la repostulación del presidente Danilo Medina Sánchez en este momento y dirigir a uno de los poderes del Estado más trascendente que nosotros tenemos, y eso dice mucho de lo que debe ser la autodeterminación de los pueblos. Y
Finalmente, en el caso específico de Venezuela, recuerden cómo Maduro hizo una constituyente y logró una serie de pasos importantes, lo hizo la sociedad venezolana. Nosotros tenemos el derecho de poder elegir y ser elegidos y que nuestros asambleístas digan sí o no, pero no recibir fuerzas extrañas, por decirlo así, sí, de una persona que tiene unos poderes fácticos sumamente importantes a nivel del mundo y que no puedan, con una simple llamada telefónica, doblar el brazo. En el caso de Leonel Fernández, mi última comparecencia en este programa, yo dije que cuando analicemos la vida política actual, nos vamos a dar cuenta que el líder político que ha ido en desgaste es Leonel Fernández. Yo hablaba de su gran influencia en el Congreso, tenía 16 senadores, 14, 15 senadores. Estaba dividido prácticamente con Danilo Medina, hoy le quedan 6. Lo que quiere decir que el liderazgo ha bajado. En el Comité Central, de 600 y pico, tiene 200 y pico. 623. En el comité político son 5 o 6. Y la otra, fíjense cómo un liderazgo se va diluyendo. Eso no se ve, porque hay gente que no quiere contar eso. Pero eso influye. No, Johnny, pero es que, mira, este es un país presidencialista. Leonel Fernández escribió un artículo entre liderazgo y sobrecito, diciendo que el que tiene el poder es la persona que se levanta toda la gente de... Leonel Fernández, si llega al poder, esos legisladores en su mayoría y esos mismos comités políticos van con él de nuevo. Fíjate que esa gente tiene a Danilo, primero estamos con Leonel. Sí. ¿Me está comprendiendo? O sea, Sí. se trata aquí de quién tiene el sartén por el mango. Ahora, Danilo ahora lo tiene. Entonces se ha denigrado la Ahora, política ¿qué es lo que ha dominicana? ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Leonel Fernández, la forma en que él ha querido imponerse en el PLD ha sido muy atropellante. Por ejemplo, Leonel empezó a fastidiar a Danilo desde el 2014. En el 2015, 3 años después de Danilo ser presidente y él habiendo gobernado 12, ya le estaba diciendo que Danilo era el Trujillo del siglo XXI. Fíjate que un hombre que gobernó 12 años, La fábrica de presidentes. había un presidente ya en ejercicio de su partido y ya le estaba llamando Trujillo del siglo XXI, porque tenía 3 años. O sea, Porque hay otro elemento. Oye, ¿qué Leonel? Mira que lo que ocurre, señores. Lo que más se parece a un rey es un presidente. Leonel Fernández él cree en su sangre, en su hueso. Que el único cargo. Que le da realeza. Entonces, él, si no está en la silla, en la presidencia, no se siente de la realeza. Porque hay otro argumento. Tú me entiendes, hay un problema psicológico con él. Hay un problema que se está esgrimiendo que yo no le doy mi apoyo. No, que hicimos un acuerdo político. En el 15. Sí, un acuerdo político tiene que ser refrendado en el Congreso porque esa es la ley. Es decir, ese acuerdo que tú llevaste, de que él no se va a postular, no es de boca, porque puede haber una iniciativa congresual como es lo que está ocurriendo y entonces ese acuerdo se eche para atrás, porque un acuerdo no está por encima de la Constitución. No, del Congreso, no está por encima. Por encima del Congreso, que es el que hace. Claro, los asambleístas, Magua, son políticos. Mira Mandan una boleta y la gente vota por Miren él. qué es lo que ocurre, señores. En el poder, cuando tú tienes el poder, tú ostentas el poder y tienes la capacidad, en el caso de Danilo, que tiene mayoría en todo, para tú salirte del poder, para entregárselo a alguien que es el que te está fastidiando a ti, en el caso de Leonel, oye, es difícil eso. Incluso vamos a analizar, después de la pausa, cuáles son los retos que tendría Leonel si remotamente Danilo no somete la reforma. Yo soy de lo que creo que él no va a aspirar. Que Danilo la va a someter. La reforma, sí. Claro. Yo soy de lo que creo que Danilo va a someter la reforma. Soy de lo que creo eso. Y esto que se está viendo de la protesta, que vamos a entrar ahorita en eso, aquel párrafo, ¿a usted se le olvidó aquel párrafo de la entrevista con Yanna Tavares? Yo estoy dispuesto a correr su discurso del 27 de febrero. Hablando de Camilo Espinosa. Yo voy a correr el riesgo. Ya te dijo a ti que va. Miren, vamos a una pausa y retornamos entonces, cuando vengamos de la pausa, con varios temas. Uno de los temas que vamos a tratar es la sugerencia que tiene el rector de la Universidad Católica, el obispo, monseñor, encargado de la arquidiócesis de Santo Domingo, y vamos a retomar el tema sobre cuáles son los retos que tendría Leonel en caso remoto de que Danilo no somete la reforma, que yo creo que sí la va a someter. Vamos a una pausa, retornamos.
Continuamos con su espacio Foro de Opinión. Aquí estamos conversando con Johnny Vázquez y Magua Moquete Paredes con respecto a todo el acontecer político que está ocurriendo en este momento en la República Dominicana, los hechos que son noticias, ¿verdad? En el día de hoy, conforme ya veníamos prácticamente para el canal, el rector de la Universidad Católica, ¿verdad? Monseñor Castro, ha dicho que se ofrece para que se hable sobre un acuerdo para la modificación. Fíjense que hay sectores que son fácticos, que hace un tiempito, con respecto a la iglesia, por ejemplo, veíamos en la Semana Santa, con los de palabras, pero que ahora ha habido un cambio favorable con respecto a Danilo, un cambio favorable. Mientras esa parte de la iglesia se está ofreciendo como mediadora, hubo un comunicado de parte de la Liga y de FEDOMO, donde los alcaldes y regidores electos de todos los partidos incluso están buscando que se incluya en la reforma una forma de que las elecciones municipales vengan juntas con las presidenciales. Fíjense cómo hay sectores que se van alineando, se han ido alineando a la idea de la reforma. Pero no confíen mucho en la Iglesia Católica. Esa misma, después la vimos una semana después en Palacio, con un funcionario. No, pero digo que hay cambio, que ha habido cambio. Sí, claro. Que ha habido cambio a favor. Medina ha sido claro, porque un presidente de la República es un líder del país. Pero te digo que ha habido cambio. Y malo fuera que él mantuviera esa animadversión lejos. Él tiene que dirimir eso. Él no puede llegar a un proceso político, sobre todo cuando él, hasta prueba en contrario, su periodo está limitado. Mira, en este proceso, yo pienso que Monseñor Jesús Castro Marte, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo y rector magnífico de la Universidad Católica de Santo Domingo, ha dado un paso político y estratégico, tratando de buscar en este berenjenar, como decimos en República Dominicana, en esta acción tortuosa política dentro del Partido de la Liberación Dominicana, una solución que puede provocar cierto elemento de satisfacciones en todas las partes. La Iglesia Católica tiene el fundamento de encontrar soluciones y más que todo el Papa Francisco ha dado connotaciones de buscar soluciones dentro de la iglesia y buscar soluciones en algunos aspectos políticos. Yo pienso de que los retos que en este instante se están vislumbrando en el país deben ser subsanados ante lo que debe ser elemento de credibilidad de la sociedad dominicana. La iglesia tiene que tener esa acción de vinculante. Ojalá que el presidente Leonel Fernández y que el propio presidente de la República puedan buscar esos espacios conductuales y de arbitraje para que esto se pueda solucionar, porque en definitiva esto es un mensaje subliminal que ha mandado la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un accionar muy importante en la sociedad dominicana. Dice la Iglesia Católica, si ustedes no resuelven su problema, nosotros tenemos soluciones especiales para poder buscar una tercera vía para poder encontrar el tipo de solución. Pero pudiera ser, Baguaya, escúchame que te interrumpa, sí, que la Iglesia está visualizando un gran problema porque las posiciones son antagónicas. O una tercera vía. Ese por un lado, y por otro lado, la Iglesia... Y qué bueno que no ha pasado. Yo estoy con los dedos cruzados. Es más, yo a veces me despierto y me pellizco. Que con esas provocaciones, ahí no hay un cementerio. Mira, en el fondo el pueblo ha madurado. No, la policía ha madurado. No, y el pueblo. No, las provocaciones que hubo. Oye, lo que hizo Marcos Cross, el diputado del exterior, cogiendo a un policía, un oficial de policía, amaqueándole el pecho, estrujándolo, empujándolo y luego sacarle los 2 puños como para darle un par de trompadas y ese policía quedarse tranquilo. Johnny Ventura, que estuvimos con él ahora hace un momentico aquí, que agarró a 5 policías y lo manoteó y todo ese tipo de cosas. O sea, han habido cosas, han pasado cosas que gracias a Dios que no ha tenido un desenlace fatal, porque siempre he dicho, señoras y señores, cada cual debe tener claro
cuáles son los juegos de la democracia. Es que yo no puedo de ninguna manera irme, por ejemplo, a un banco, al Banco Popular, cuyo vicepresidente están reunidos ahí hablando sobre política económica de ese banco, a yo ponerme a protestar, que mira, que no tarjeta de crédito y vaina, y a forcejear. O sea, yo no puedo hacer eso. O sea, hay cosas que tienen sus sitios, sus lugares, para usted poder dirimir su asunto. Y asunto. ojo a la oposición que está perdiendo el terreno verdadero de su pleito, que es la Asamblea Nacional. ¿Cómo así, Johnny? No entiendo. Llevar la lucha a las calles, como dice Luis Abinader, a mí me apena. Luis Abinader está renunciando. Eso tiene dos lecturas, que yo se la doy. Y yo no soy perfecto. Primer lectura, que tú estás perdido. Que tú estás perdido porque... Y en segundo lugar, tú abandonas. Y en tercer lugar, tú no tienes confianza entonces a los legisladores tuyos, que tú has dicho. No, mira, yo lo que creo es lo siguiente, ha sido una posición, si se quiere, estratégica y oportunista, por decirlo así, de Luis Abinader Corona, de involucrarse en todo este proceso y adherir su hombro hacia las motivaciones del propio presidente Leonel Fernández Reina. Esto ha sido estratégico y de fortalecimiento a lo que debe ser su propia precandidatura ante el partido que él está en este momento por ubicarse. Entonces le da una capacidad de liderazgo funcional ante un accionar que es determinante en la sociedad dominicana. Yo lo que veo, Maguire, es que Luis Abinader pelea en pareja con Leonel. Que la van. Pero no, está bien, lo mismo. Ahora, yo te digo a ti que... Pero Hipólito ha apoyado en alguna circunstancia al propio Danilo Medina. Claro, eso es lo que estamos diciendo. Bueno, pero eso es lo que... O sea, que se nota que hay unos tipos, ¿verdad?, de empatías. De un lado, Luis Abinader y Leonel, y de otro lado, Hipólito y Danilo. Eso es lo que yo... O sea, que se nota. Porque fíjate que cuando Luis Abinader anuncia... y llama a su gente a ir a marchar allá al Congreso, inmediatamente el presidente del PRM y la secretaria general dicen, no, pero eso es Abinader, el PRM no está en eso. ¿Sabes por qué? No fue consultado. El PRM no, y dice que fueron informados, pero que ellos no apoyan eso, porque el PRM no puede meterse en un problema interno del PLD. Entonces Luis Abinader le ha arrimado, como bien tú señalas, el hombro, y le ha puesto el hombro y le ha puesto le ha dado un respaldo. Ellos tienen un propósito común, que no está Danilo. Impedir la relación. No, impedir la relación. Que no sea Danilo que se presente, es lo mismo. Impedir la relación. Entonces Danilo yo creo que ellos deben patrocinar la reforma constitucional para derrotar a Danilo más fácil. Porque si hay un 70% que rechaza la reelección, yo mandar a mis diputados, sí, voten por la reforma, y lo derrotamos en las elecciones. Lo que pasa es que no hay confianza. Pero señores, miren qué es lo que ocurre. Es que las encuestas no se pueden leer así, que eso es. Tú tienes que leer entre líneas. ¿Qué ocurre? Que en la última Galo ha habido 3 grandes encuestas en el país. La primera que hubo fue la encuestadora CIR Latinoamericana. Sí, CIR Latinoamericana. La segunda encuestadora que ha habido es la Marpen, SIN, el Grupo SIN, el periódico Hoy. Y la otra, entonces, es la Galo, que es en la que la gente más confía. ¿Qué dice la Galo? Que el 68% no quiere reelección. El 68% no reelección. Pero que en esa misma encuesta se le pregunta a los mismos dominicanos, a los mismos entrevistados, que qué piensa del desempeño del presidente Medina, y el 58% lo aprueba. Dice, no, ha sido un tremendo presidente, es un buen presidente. Entonces, no es lo mismo un Danilo Medina cuya constitución le prohíbe aspirar que un Danilo Medina habilitado. La mente del dominicano ya cambia, porque van a comenzar las comparaciones gubernamentales. Y si tú comparas los gobiernos de Danilo con los de Leonel, tú te das cuenta, obviamente, que la distancia con respecto al desempeño es amplia a favor de Danilo. Y cuando se metan en ese tema, ni Luis Abinader ni Leonel van a poder con Danilo. Entonces Danilo es un peligro para Leonel y para Abinader. Porque le ha dado un rostro popular, campesino a la gestión en esos campos cuando tú ves lo que llaman visita sorpresa, que no es sorpresa nada.
Pero ¿qué es lo que dicen los campesinos? Aquí hace 30 años no pasaba un presidente, nunca lo habíamos conocido, está con nosotros. Mira, eso influye en la mentalidad del dominicano, y mira, eso está en juego también en las elecciones que vienen. Mira, yo he repetido en este espacio y de manera insistente, y he escrito, de que los niveles de culpabilidades existentes en este proceso lo ha tenido el propio Danilo Medina Sánchez, y me voy a explicar por qué. Cuando el señor presidente de la República concedió la entrevista en el Salón La Cariátides del Palacio Presidencial a la productora de televisión Yagna Tavares, yo pienso que él utilizó ese espacio como una acción política y estratégica comunicacional, pero debió establecer la fecha en que él tenía las pretensiones para poder repostularse en la República Dominicana. Si él establece la fecha y logra ese proceso, todo este andamiaje de situaciones del propio presidente de la República, que la llamada telefónica de Pompeo, que todo este accionar de Abinader y la oposición, ahora mismo, y ahora mismo se ha activado el movimiento Verde. Este domingo tienen una actividad en Santiago, ¿en contra de qué? En contra de todo este nivel de posicionamiento. Yo lo que creo finalmente, compañero Johnny, es de que si el presidente de la República hubiese notificado a todos sus miembros, a toda la gente que lo apoya a él, y se conecta inmediatamente todo este lío que hay en los centros de los euros no hubiese existido. No, Magua, lo que pasa es que si tú le entras en línea lo siguiente, yo hablaré en febrero, en marzo, en abril, en mayo, y oye, y posiblemente en julio. Él lo dijo. Lo que pasa es que Danilo Medina, la gente cree, ese paso que tú estás diciendo, fue un paso debidamente calculado. Cuando él te habla de los riesgos que corresponde a una reforma constitucional, lo que son más cercanos, porque él no habla casi con nadie. Y el problema de los líderes políticos es que mucha gente le tiene miedo de decir. Yo tengo 6 años que no hablo con él de manera personal. Pero Danilo Medina es un gran calculador. E incluso es de los pocos que queda. Que todo el mundo habla y él está callado, y tú crees que ese tipo no le interesa eso. Está escuchando para, frente a lo que él escucha, asumir una posición, tener una posición. Eso de que en julio que va a hablar, él sabe los plazos. Miren, vamos ahora a una pausa, pero cuando retornemos, vamos a ver también algunos retos que podría tener el Leonel Fernández. Ya Johnny ha hablado de la capacidad que tiene Danilo, de esa gran inteligencia emocional, pero también vamos a hablar también del respiro que este país necesita. Vamos a la pausa. Continuamos con estos espacios Foro de Opinión. Bueno, y como los viernes, había algunos temas que vamos a tocar, pero Magua me recordó que los viernes abrimos los teléfonos para que el público llame. Como yo no estoy acostumbrado, pues ya tenía los temas metidos aquí. Ya tú renunciaste al programa. ¿Qué opinión le merece la situación política del país? Esa es la pregunta. Vamos a ver, señor director, para que lo ponga en pantalla. Sí. ¿Qué opinión le merece a usted la situación política del país? Ahí están los teléfonos, están en pantalla. Es bueno que usted, antes de llamar, baje su televisor y diga de dónde llama y su nombre, simplemente, ¿verdad? Así es. Exactamente. ¿Qué opinión le merece a usted la situación política del país si estamos en el carril del medio, del centro, bueno, lo que fuera necesario? Mientras la gente llama, Magua, tú sabes que el PLD tiene sus estatutos. Y los estatutos del partido dicen que para que una persona... Bueno, hay una llamada. Buenas tardes, su nombre... Buenas tardes, Johnny Vázquez, Magua y Tejeda. Sí. A la orden, dale. Marino de Boca Chica. Dale, Marino. Mira lo que pasa con esto. Lo que pasa es que eso, con la misma vara que tú mides, con esa misma vara te miden. Sí. Porque lo que pasa es que Leonel no estaba habilitado en el 2010 y él cambió la constitución para volver, y Danilo le está haciendo lo mismo, y está bueno que se lo haga porque Leonel quiere volver con esos grupos de ladrones a gobernar el país de nuevo, y Danilo está haciendo buen trabajo, que siga Danilo ahí,
Que siga 8 años más. Gracias por tu llamada. Es su opinión. Decía entonces que el comité central tiene, el PLD tiene sus estatutos, y para una persona ser candidato debe recibir el voto del 33% de ese comité central. O sea, si yo voy y me propongo a la presidencia de la República para yo poder aspirar dentro del PLD, el 33% de 623 tiene que votar por mí. Y refrendarlo al comité político. Y refrendar el comité político, claro. O sea, para que ustedes sepan cómo es. O sea, por eso es la importancia de la reforma. Buenas tardes, su nombre y de dónde llama, por favor. Sí, bueno, José Campos de aquí, güey. Adelante. Sí, adelante. Ustedes tres tienen hijos, los tres tienen hijos. Sí. Sí. Entonces, ustedes están de acuerdo con esa enseñanza que se está dando. Porque una cosa es reformar la Constitución y otra cosa es la enseñanza a no respetar lo pactado. Hermano, uno tiene que respetar lo pactado, aunque sea verbal, sí. No tiene que ser escrito. Lo verbal, por eso los asiáticos han llegado tan alto. Las personas desde pequeños se enseñan a respetar lo pactado, lo tratado. Parece que a Danilo en su hogar no le enseñaron eso. Hay que respetar lo pactado. Muchas gracias por tu llamada, de parte de Güey. Mira, oye una cosa, claro que los valores, pasa que en política hay valores que se pierden, porque el poder, cuando usted tiene el poder, dice que cada momento tiene su forma de desempeñarse. Buenas tardes. Adelante. A todos ustedes. Sí, gracias. ¿Y de dónde, por favor? Sí, aquí Rafael Martínez, el profesor Martínez desde el sector de San Carlos. San Carlos, adelante, señor. Sí, antes de yo dar mi opinión breve, yo quiero sugerirle a Magua que por favor no sea tan general, que aterrice, que aterrice. Está bien. Y decirle a Johnny Vázquez que lo sigo desde las 5 de la mañana. Tú no duermes, papá. Desde las 5 me despierto con una alarma con ese programa. Sí. Le admiro por sus comentarios tan objetivos, tan imparciales. Lo que yo quería decir solamente algo. A mí lo que me preocupa es que todas las fuerzas que están en conflicto no representan ningún cambio para el país. Que la izquierda está a la cola de nuevo. Lo que me preocupa es que no hay un programa que se distinga en todos ellos, que me presenten un programa para ver la diferencia entre ellos, donde yo pueda decir, bueno, en ese programa están los intereses míos, de mis hijos y del pueblo dominicano. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, una excelente llamada. Muy buena. Yo mismo me he quejado, de verdad, de que no hay un candidato. Yo no vislumbro como él. Él y yo estamos en el mismo canal. Pero no hay, yo no vislumbro como él a nadie. No hay liderazgo. A nadie que pueda presentar. ¿Y la fábrica del presidente? ¿Dónde quedó eso? Un programa, ¿no? Una fábrica del presidente, entonces el único producto es un solo. Pues sí, entonces decíamos que el Comité Central, para que una persona pueda ser inscrita en el PLD, según los estatutos, debe ser refrendado por el 33%. Recientemente, el equipo de Danilo reunió a los miembros del Comité Central que están con Danilo. A esa reunión fueron 425. No, perdón, 425. De esos 425, de los 623, hay algunos que están fallecidos ya, que no están disponibles, etc. Entonces, hacemos los cálculos aquí, y de los 623, si todos estuvieran hábiles, los días fueron 68.5 más o menos. Adelante, buenas tardes. ¿Y de dónde llama, por favor? Buenas tardes. Buenas. Salud. Saludos. Se cayó. Eso es común. Sí, eso es común. Mire, entonces, Leonel Fernández necesita el 33%. Ojalá que si remotamente Danilo no pasa la reforma, y digo remotamente, porque él no tiene razón para no hacerlo en caso de que quiera. Sí. O sea, si él quiere, lo puede. Acuérdate que después de la reforma, ellos tienen que irse a unas primarias en el partido. Eso es la ley que lo establece. Tienen que irse a una primaria. Ahora, yo pienso que si rehabilitan, que es el primer paso que Danilo anda buscando, si rehabilitan a Danilo, él incluso no pudiera presentarse. Mira, ahí vamos a interactuar con el público, Johnny. Buenas tardes, adelante. ¿Quién nos llama y de dónde, por favor? Buenas, David. Sí.
Óigame, yo siempre hago programas de la serie en la tarde. Sí, cómo no. Y usted y ese que es reformista, ustedes como que se contradicen demasiado. O decir que mantienen como una gallera, que usted no está viendo uno, el que está oyendo el programa, no lo oye, porque comerse una gallera, y hay uno ahí que ustedes que trabajan en la corporación, no sé dónde es, ese otro, que el todo se mete. Yo lo veo aquí en la televisión, o sea, aquí es muy pacífico. Sí, en internet. Pero en la fiesta usted como que... Sí, es duro. Oiga, no demás. No, muchísimas gracias. Pero yo obviamente debo, Johnny está en radio y Johnny sabe que en radio es muy distinto Sí. a la televisión Sí. porque son programas donde se tocan muchos temas y temas encontrados. Yo soy de la gente que me ha acostumbrado a que cuando el otro habla yo me callo, en todo. Ahora, si yo estoy usando la palabra y otra gente viene y me interrumpe, entonces yo tengo dos opciones. O trato de imponer lo que estoy diciendo o me callo para que él hable. También la radio no es para ñoños. No, entonces la radio no es fácil. O sea, usted lo dice así porque usted está acostumbrado, como usted bien señala, a verme en la televisión, aquí interactuando con todos los comunicadores. Buenas tardes. ¿Quién nos llama ahí de dónde, por favor? Sí. Hablamos de Santiago. Adelante, Santiago. Está muy limpio, Santiago. Santiago, la mujer más bella. No, y el pueblo está limpio y están señalizando. Oye, calles. yo quiero hacer un señalamiento a ustedes, que ustedes tienen, a veces son objetivos en sus preguntas, en sus palabras, pero mire, lo primero que tengo que enfocar es el problema del trabajo, las oportunidades. Sí. Yo tengo 14 hijos profesionales, 14. Yo soy un tipo pobre, mecánico, Felicidades. Sí. y yo mis hijos, con lo poco que conseguí, Tú eres un padrote. yo básicamente una pequeña. Sí. Yo con poco dinero me crié mis hijos. Sí. Yo tengo todos mis hijos profesionales. La mayoría vive en Nueva York, una parte vive aquí. Sí. Pero Santiago tiene muchos problemas. Mire, el río Yaque, Santiago, nadie lo toma en cuenta. Es un foco de contaminación completa. Así Mire, es. ese ministro de Cultura, eso no sirve ni para echarse a los perros. No, eso no. Mira, pero tiene que ver los problemas de Santiago. Si no resuelven los problemas de Santiago, y todos los presidentes están de aquí, la mayoría, entonces la población necesita que lo ayude. Tanto la juventud, mira, la juventud, los universitarios se gradúan 8 o 10 años. Cuando salen, ¿a dónde van a trabajar? Sí. El gobierno, ¿a dónde van a trabajar? Así es. Yo me topé el otro día con una muchacha, le di la 27, le di una bola. Una mujer elegante, lindísima, le dije, ¿a qué estuvo en la universidad? Cada universidad tiene 20.000, 3.000, 5.000, cada una son como 20.000. Sí. ¿A dónde van a trabajar? Sí. ¿A dónde? Es un engaño la educación. No, y dándole trabajo a los extranjeros, incluido en el periodismo, trayendo gente de fuera, con tanto capacitado que hay. Gente Mira, la verdad es que es preocupante. los países desarrollados, tanto Estados Unidos como todos los países de Europa, cuando un niño se está formando y estudiando, ellos toman en cuenta su grado académico. Cuando ellos terminan el bachillerato, si su grado académico le da para ellos cursar una carrera clásica o tradicional, como se dice aquí, ¿verdad? Como derecho, medicina, ingeniería, distintas ingenierías. Entonces ellos van ahí. Ahora, cuando el niño ha crecido sin ese nivel académico, entonces lo mandan a una escuela técnica, para que ese niño entonces sea un buen técnico. Buenas tardes. Última llamada. ¿Quién nos llama y de dónde? Sí, vamos a ver. Adelante, Carlos. Sí. Mira, la modificación a la Constitución es una acción legal. Toda acción legal tiene que estar libre de los llamados vicios del consentimiento. Sí. No puede haber presión, chantaje, ni soborno. Así es. Y si se va a modificar la Constitución mediante el soborno, esa sería una acción viciada del consentimiento, porque esos legisladores no actuarían ni siquiera por convicción, lo van a hacer por el soborno, y el soborno es una violación a una ley penal. No, eso es ilegal. Por lo tanto, Penado. no hay manera de que una persona que haya reiterado constantemente una decisión firme de no actuar, de un momento ahora lo haga, que no sea mediante el soborno. Por lo tanto, esa constitución, esa reforma carecería de legitimidad, porque la única manera que se puede reformar es mediante el soborno, con cuartos robados y sacados del Estado Dominicano, porque nadie en este país invierte los millones de pesos de su dinero producto de su sudor, siempre es producto de dinero ilícito. Bueno, muchísimas gracias por la llamada, una tremenda llamada. Mire, señores, las opiniones son importantes de la gente. Mira cómo él habló. Yo lamento decirle a él que una acción de soborno es como si fuera una acción de venta de droga.
¿cómo, si yo te voy a dar un dinero de droga, ¿cómo te reclamo si tú no me cumples? O sea, son acciones ilícitas, pero ¿cómo tú, no hay penal ¿cómo tú le demuestras a ese legislador que lo compraron o que fue soborno? O sea, eso es difícil. Muy difícil. Mira, lo que pasa es lo siguiente, es que la política dominicana está permeada por este tipo de situaciones, por asuntos negativos, y para aterrizar, como dice el señor, yo estoy convencido de que la mayor elemento de selección que pueden tener las personas es ubicar cuáles son los líderes que te representen a ti para llegar a una posición muy especial. Yo creo fundamental de que la sociedad dominicana en el 2020 tiene que buscar nuevos espacios, nuevos líderes dominicanos y fortalecer todo esto. Bueno, señores, ya Magua. Sí, no. La 4 en punto, exacto. Hemos llegado al final de este espacio Foro de Opinión. Damos las gracias a Johnny Vázquez, ¿verdad? Como que Paredes y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Pasen todos feliz resto de la tarde.